Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a empezar, por favor, apague su micro. Gracias, vamos a empezar. Vamos a hacer literatura medieval. La última clase, la clase que vimos el día viernes, perdón, el lunes anterior, vimos literatura latina. Vale decir, la literatura desarrollada por los romanos. Ahora vamos a desarrollar un periodo muy conocido y muy debatido también. Aquí es donde se forma la idea de purgatorio. Aquí es donde se forma la idea de que el diablo está abajo y Dios está arriba, ¿no es cierto? Vamos a hablar de literatura medieval. ¿Ya, chicos? Vamos a hablar de la literatura medieval. ¿Qué cosa es la literatura medieval? ¿Quiénes son los más grandes exponentes de la literatura medieval? ¿En qué países se dio la literatura medieval? ¿Y por qué? Sobre todo, ¿por qué se dio la literatura medieval? Tienes que tener a la mano un lapicerito, un lápiz, cuaderno, apuntes, o en todo caso también puedes ayudarte con algunas capturas. Vamos a continuar. Vamos a ver el periodo medieval, o qué cosa es la literatura medieval, profesor. Vamos a definirla rápidamente, ¿ya? Yo lo voy a leer, luego vamos a decirle a algún alumno que nos pueda leer algunas partes. Momento, escucha, momento literario que surge en casi toda Europa entre los siglos V y XV. Profesor, surge entre el siglo V y XV, o sea, 10 siglos, donde el poder lo ejercía la iglesia. Los caballeros y los castillos son expresiones de este movimiento literario. Algunos lo conocen como un periodo de oscurantismo, oscurantista. Profesor, ¿qué cosa es la literatura medieval? Primero, vamos con el tiempo. ¿De cuándo a cuándo va? Desde el siglo V. Escribe eso, por favor. Va desde el siglo V hasta el siglo XV. O sea, profesor, va desde el año 400 y algo hasta 1492 aproximadamente. ¿Ya, chicos? O sea, 10 siglos, profesor. Sí, 10 siglos donde la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, ejercía el poder sobre lo político, sobre lo económico, sobre lo social. Y también en este momento medieval surgen estos famosos caballeros, ¿no? Los caballeros medievales, los castillos, las princesas, etcétera. Profesor, ¿y en qué consistía? Perdón, ¿en dónde se desarrolló el momento medieval? El momento medieval se desarrolla, chicos, en casi toda Europa, ¿ya? Se desarrolla en casi toda Europa. ¿Y por qué se le llama, profesor, literatura medieval? O en algunos libros vas a encontrar que se le conoce con nombre de medioevo. ¿Por qué es un trance? O sea, es un paso, mira. Historia antigua a la historia moderna. Mira, mira aquí, por favor, de la historia moderna y la historia antigua. ¿Cuál es ese paso? El medio. ¿Y quién es ese medio? El medioevo. Por eso se le llamó periodo medieval, periodo medioevo, ¿ya? Porque es la mitad de la historia, se decía. Es una conexión entre la edad antigua y la edad moderna, el periodo medieval. Chicos, eh, vamos a seguir. Mira, este vendría a ser un papa y aquí los fieles, un caballero. En este periodo medieval aparecen los famosos caballeros medievales. Actualmente, si hay una guerra, la gente pelea de diferentes formas, pero en aquel tiempo, en el siglo XII, siglo XIII, ¿no? Por ejemplo, el cantar del Mío Cid en el siglo XII, los caballeros peleaban así. Mira, por favor, este pequeño videíto. Mira qué tienen en sus escudos.
¿Quién me dice qué cosa tenían esos escudos? ¿Qué símbolo? ¿Una cruz? Una cruz. O sea, profesor, ¿la iglesia incluso estaba metida en guerras? Sí, se peleaba y se mataba en nombre de Cristo, en nombre de Dios. ¡Ah! Le cortaban la cabeza a un niño, en nombre de Dios. Dios lo quiso así, decía. ¿No? Así eran las batallas en el periodo medieval. Profesor, ¿y cómo se originó el periodo medieval? Mira aquí, por favor. ¿Te acuerdas? La clase pasada hicimos literatura latina, ¿no? Hicimos la literatura romana. Todo lo que está, mira por favor aquí, todo esto, este de rojito, todo esto era el imperio romano. Todo esto era el imperio romano. ¿Ah? Hasta que un día los romanos van a ser amenazados. ¿Por quiénes, profesor? Por los bárbaros. Los bárbaros, si bien los romanos eran muy fuertes, los bárbaros eran mucho más fuertes. Eran unas bestias, unos silvestres, unos cavernícolas eran estos tipos. Y el imperio romano iba creciendo, crecía y crecía y crecía y crecía y crecía, pero no podían gobernar a los bárbaros. El imperio romano crecía, pero no tocaban a los bárbaros. Hasta que un día los bárbaros se meten al imperio romano y destruyen el imperio romano. La caída, escúchame bien, la caída del imperio romano de Occidente, como ves aquí, la caída de este imperio marca el inicio del periodo medieval. O sea, profesor, para entenderlo, la literatura medieval empieza cuando cae Roma de Occidente, sí. Cuando cae el imperio romano de Occidente, empieza la literatura medieval. ¿Ya, chicos? En esta literatura medieval o en este periodo del medioevo se empiezan a formar recién los países. Se empiezan a formar los países. Tú ya tienes los países de Europa de memoria, ¿no? En el año 2021 tú ya conoces los países, sus capitales, pero en aquel tiempo, chicos, en el siglo XII, siglo VIII, siglo X, siglo XV, recién se estaban formando las naciones, recién se estaban formando los sistemas políticos, económicos, cómo vamos a gobernar, cuál iba a ser nuestra forma de economía, o sea, vamos a hacer, va a haber un billete, va a haber un trueque, todo eso recién se estaba empezando, el periodo medieval, no te vayas a olvidar. ¿Ya? Siguiente, vamos a ver aquí algunas características del periodo medieval. Mira, por favor, aquí, mira algunas características del periodo. Primero, teocéntrica. ¿Qué cosa quiere decir teocéntrico? ¿Quién me ayuda? Que el hombre era el centro de todo. Muy bien, Aicha, que el hombre es el centro de todo. ¿El hombre? No, no, no es el hombre. Estaba siguiendo, no, no. Teo, ¿qué cosa es Teo? Teo. Una persona no creyente. Mm, mm. Teo es Dios es, Dios. Dios es Dios, profesor, es Dios. Claro, Dios es el centro de todo. que Dios se vuelve el centro de todo. La gente está preocupada por aquel tiempo, ¿no? Oye, si tú te portas mal, vas a ir al infierno y Dios te va a castigar. Si tú te portas bien, Dios te va a dar fortunas, ¿no? Dios es el que rige nuestra vida. En la época medieval, no sé si te dije en algún momento, era, la visión de Dios era tan centrada que, a ver, vamos a ver una preguntita. ¿Quién es zurdo aquí? ¿Zurdo? ¿Zurdo? ¿Quién es zurdo? ¿Algún chico que es, o señorita? Atención, ¿quién más? Mamani y Merino. Bueno, los tres hubieran estado en la época medieval y les hubieran cortado el brazo o les hubieran matado. ¿Pero por qué, profesor? ¿Por ser zurdo? Sí, porque era tan fuerte la creencia o el eje de que Dios sea el centro, que decía que si tú eres zurdo, eso es malo, porque Dios está sentado a la derecha. O sea, todo lo que era diestro era bueno y lo que era zurdo era malo, era negativo, era símbolo de brujería. Es muy probable que te hayan cortado, que te hubieran cortado el brazo o si fueras mujer te queman porque creían que eras bruja. Imagínate, Merino, quemada, ¿no? Por bruja.
Pero profesor, yo solamente he nacido zurda. Por eso nuestras abuelitas, mucho tiempo, y pregúntale a tus abuelitos, ¿ah? Si alguien ha nacido zurdo, los amarraban. No querían que su hijo sea zurdo. Utilizaban el brazo derecho. ¿Por qué? Porque era una creencia que viene desde esa época, imagínate. Amiga Nicole, también de esa época, de la época medieval, viene el matrimonio. ¿Quién lleva a la muchacha al, al altar? Al novio, ¿quién lo lleva? ¿El papá o la mamá? La mamá. ¿No? ¿Dónde? ¿En qué planeta he visto eso? ¿No? ¿Quién El lleva papá, profe. O la figura paterna representativa. lleva a la hija? ¿No? De blanco, todo esto. ¿Sabes cómo nace todo esto? Chiquitito, para que le cuentes a tu mamá o a tu papá o a tus hermanos, o a alguien que se quiere casar, para que lo desanimes. El matrimonio era un arreglo económico en la época medieval. El matrimonio tiene su origen en el momento medieval. El novio que está parado en la época medieval era el señor feudal. ¿Y quién rayos es ese señor feudal? El señor que tenía tierras, el señor que tenía grandes extensiones de tierras y tenía poderío y fuerza, influencia económica y política. Tú, que eras un vasallo, trabajabas en sus tierras, pero tú también tienes una hija. Y si al señor feudal le parecía muy linda tu hija, el señor feudal te decía, oye, eh, amigo Angulo, su hija me parece muy linda. ¿Qué tal si usted me da su hija y yo le doy 3/4 de mi tierra? Y el señor decía, cerrado, negocio cerrado. Pactaban una ceremonia, el señor feudal parado, venía el padre y dejaba a su hija. Toma, señor feudal, ahí está mi hija. Quiero ahora las tierras. Y le daban las tierras. Era un pacto. De ahí nace el matrimonio. ¿Mm? En la época medieval nacen un montón de mitos. El mito de que existe el purgatorio. El purgatorio no existe. En ninguna parte de la Biblia muestra el purgatorio. Pero eso nace gracias a la obra de Dante Alighieri, que vamos a comentarlo más adelante. ¿Ya? Bien, profesor, ya más o menos voy captando algo de qué cosa es teocéntrico. Dios es el centro de todo. Aquí aparece en el origen de los caballeros. A ti te habrán dicho, no, y mira qué lindo, qué caballero es ese muchacho. Cuando tú estás en la combi y una abuelita sube pues con 2 bolsas de cemento, ¿no? Tú le das el asiento reservado. Abuelita, siéntese. ¡Ay, qué lindo muchachito! Caballero, te dice. En aquel tiempo, caballero era la persona que tenía dinero, ¿ah? La persona que tenía aventuras, o pertenecía, pues, a, ¿cómo se llama? A las filas del rey. Recesión científica. A ver, ¿quién me explica esto? ¿Qué cosa quiere decir recesión científica? ¿Descanso de la ciencia? ¿Descanso? Claro, la ciencia no avanza, la ciencia se estanca. Profe, no sé si me escucha, pero no la escucho nada. Bueno, sí, aquel que no me escucha debe ser su micro o su laptop, ¿no? Porque los demás sí me están escuchando, ¿no es cierto? Eh, el recesión científica quiere decir que no hay avance científico, amiga Kimberly. ¿Y por qué no hay avance científico? Eso sí está fácil. ¿Quién me ayuda? ¿Por qué no hay avance científico? Porque la religión era más fuerte que la ciencia en ese entonces. Muy bien, Mijael, imposible decirlo mejor, ¿no? Profesor, no hay avance científico porque en esa época todo se justificaba mediante Dios. Todo era mediante Dios. O sea, pasaba algo, eso lo quiso Diosito, lo quiso así. O sea, los científicos no pueden avanzar. Y si tú que ibas en contra de la iglesia, te podían matar o excomulgar. Nicolás Copérnico, ¿te acuerdas? Nicolás Copérnico dijo, no, la teoría heliocéntrica. No, 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 no. Eh, el Sol no gira alrededor de la Tierra. Es al revés. La Tierra gira alrededor del Sol. Cuando Nicolás Copérnico dijo eso, la iglesia lo quiso matar, lo estaba buscando. Y Nicolás Copérnico tuvo que
rectificarse. Y no solo Nicolás Copérnico, muchos otros científicos de la época le tenían miedo a la iglesia, ¿no? Le tenían miedo a la iglesia. Y es ahí donde nace también la idea de los Illuminati, que es una secta media extraña, y que algún día esperamos hablar de eso, ¿no? Siguiente, dice didáctica. O sea, profesor, en la época medieval nos van a enseñar. Didáctica es sinónimo de enseñanza. ¿Y qué nos van a enseñar, profesor? Te van a enseñar los preceptos y las normas de la iglesia, ¿no? Te van a enseñar los preceptos y las normas de la iglesia católica, portarte bien, no mentir, ¿no? Que las obras literarias tengan un fin. Repito, que las obras literarias tengan un fin, una finalidad. Siguiente, nacionalista. Aquí nacen, valga la redundancia, las naciones. Nacen los países. Empiezan recién a formarse los países, chicos, ¿no? Aparecen los famosos cantares de gesta. ¿Qué es un cantar de gesta, profesor? Un cantar de gesta, escucha bien, son cantos en honor al origen de un pueblo. Por ejemplo, tú sabes que Villa El Salvador ahorita está pasando por un momento complicado en cuanto a las invasiones. Han invadido Lomo de Corvina, ¿no es cierto? Y hace una hora han dicho que los van a votar. O sea, que le han dado un ultimátum. Se tienen que retirar. Señores, retírense. Pero ¿qué pasaría? Vamos a hacer un caso hipotético. Que si se queda. Lomo de Corvina sí va, se queda. Por ahí aparece, se me ocurre, nuestro amigo Sergio González, que también está invadiendo. Y Sergio González hace un poema al Lomo de Corvina, ¿no? Un poema que cuenta su origen. ¿Claro? Repito, Lomo de Corvina aparece como ciudad, como nueva nación, y necesita pues un himno, ¿no? O sea, profesor, o sea, somos una invasión, vamos a hacer un nuevo distrito. Necesitamos un himno. Muy bien, yo voy a hacer el himno, profe, dice Sergio. Y Sergio hace un himno, un canto narrando o contando o cantando el origen de ese pueblo. Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso, profesor? Eso se llama cantar de gesta. Eso se llama cantar de gesta. Chicos, repito, ¿qué es un cantar de gesta? Son cantos, ¿ya? Son cantos, son himnos en honor a la formación de un pueblo, al origen de un pueblo. Por eso se llama cantar de gesta. Gesta quiere decir inicio, formación. Mire, profesor, esa chica está gestando, se está formando, ¿ya? Cantar de gesta. ¿Qué es un cantar de gesta, profesor? Son cantos que cantan, valga la redundancia, que cantan el origen de un pueblo. ¿Ah? Apúntalo, por favor, si puedes. Ese es un cantar de gesta. Y esto sí lo sabes, ¿ah? ¿Y quién canta el cantar de gesta? ¿Quiénes realizan los cantares de gesta? ¿Cómo se llaman? Empiezan con la J de juglares. Kimberly, ¿cómo se llama Kimberly? ¿Ah? Juglares, pues juglares, se llaman juglares, ¿no? Se llaman juglares. ¿Quiénes hacen los cantares de gesta? Los juglares. ¿Y quién es un juglar, profesor? Es el poeta del pueblo. Por favor, esas cositas, que esos detallitos que son importantes, apúntalos, anótalos. ¿Ya? El juglar, un momentito, por favor, ya tu profesor me está llamando.
Listo, a ver, vamos a continuar. Dice que, profesor, hay gente que... Me dice, profesor, acepte. No hay nadie. No sé quién me está pidiendo que acepte. No hay nadie, todo está limpio. Bien, vamos a continuar. A ver, Profesor, Alison dice que se le acaba de ir el internet. ya, vendrá el internet, supongo, ¿no? El internet tiene que venir, tiene que venir. Vamos a seguir. Entonces, profesor, ya sé lo que es un juglar, que es el poeta del pueblo, y ya sé también que es un cantar de gesta, ¿no? Ya sé las características más importantes, ya sé cuáles son las características más importantes del periodo medieval. Aquí nuestra amiga incluso lo dice, ¿no? Los cantares de gesta eran cantos nacionales que realizaba el juglar en honor al señor feudal. No hay que olvidarse de esto. Contexto. Contexto quiere decir qué está pasando en aquel tiempo, ¿no? Mira cómo se... mira aquí, por favor, cómo se dividía, cómo se organizaba una sociedad. ¿Quién estaba en la cabeza, profesor? El rey, mira el rey, sus asesores, la nobleza, la gente de la élite, y el clero, la iglesia, siempre la iglesia, ¿no? Y abajo el pueblo, el llano, los trabajadores, los artesanos, los esclavos, en última instancia. ¿Verdad? Esta era la jerarquía, chicos, en el siglo XII, siglo XI, más o menos. Durante la Alta Edad Media, el feudalismo era el sistema económico, político, social que regía. Acuérdate, el feudalismo, chicos, el feudalismo era el sistema económico, político, social que regía en aquella época. Y profesor, ¿qué cosa es el feudalismo? El año pasado te expliqué y te lo voy a volver a explicar. El feudalismo es, escucha bien, el sistema económico, político, social que regía en la Alta Edad Media. Traducción. Vamos a hacerlo de esta manera, ¿ya? Se me ocurre que nuestra amiga Daisy, ¿no? Kimberly, Mamani, Patrick, Gil, Vania, Loya, todos ellos son, vamos a decirles, vasallos. Son vasallos. Merino y Wilka es el señor feudal y Merino es la princesa. O sea, ellos, los esclavos, los vasallos Kimberly, Nopita, Salazar, todo, tienen que darle una parte de su producción a Merino, que es la princesa, y a Wilka, que es el señor feudal. Profesor, ¿y por qué nosotros le vamos a dar una porción? Sí, tienes que darle una parte de tus cebollas, de tus tomates, de tus papas, de todo lo que tú tengas. ¿Para qué, profe? Número uno, porque es tu señor feudal. Y número dos, porque el señor feudal te da protección. ¿Protección contra quiénes, profesor? Contra los males que iba alrededor. Te podían robar, ¿no? Te podían lastimar, te podían matar, podía venir algún bárbaro, etcétera. Entonces, el señor feudal te daba protección y tú le dabas a cambio una parte de tu producción. Kimberly sembraba cebollas y le tiene que entregar un poco de cebolla a Merino y a Wilka. Angulo sembraba, ponte, no existía, pero un ejemplo, ¿no? Zanahorias. Y le tenía que entregar una parte de su producción a Wilka y a Merino. Ese trueque, ese cambio, eso era, chicos, el feudalismo. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al otro punto. Un ratito, vamos a leer los comentarios. Dice, profesor, y si no se te va a entender un feudal, ¿habían consecuencias? Y no, tú tenías que tener un señor feudal, de todas maneras, porque las tierras en ese tiempo, amigo Sebastián, tenían dueños. No es como ahora, pues, ¿no? Invades y no pasa nada. ¿No? En ese tiempo todo tenía dueño. Todo. Y si no tenía dueño, el más poderoso se hacía de eso y te hacía trabajar a ti como un esclavo. Siguiente, a ver, vamos a ver qué nos toca. Vamos a ver el periodo medieval en dos países,
El periodo medieval se dio en muchos países, chicos, ¿ah? En Europa, en muchos países. Pero nosotros solamente vamos a hacer en dos, en Italia y en España. Italia, ¿no lo ves ahí? Y en España. En Italia tenemos, por ejemplo, el Trecento italiano. Entonces, ¿quiénes son? ¿Cómo es eso de Trecento? Trecento quiere decir tres. Dante Alighieri es uno de los más importantes y Giovanni Boccaccio. Y por España vamos a tener el Cantar del Mío Cid. Acuérdate. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Medievalismo italiano. Aquí aparece el Trecento italiano, chicos. Trecento, como te dije, viene de tres. Miren, aparece Dante Alighieri. Dante. Profesor, ¿y este que está entre paréntesis dice Beatriz? ¿Quién me dice? ¿Qué cosa es Beatriz de Dante? Su esposa, su mujer. No, no es su esposa, Musa, no. musa. O sea, Usa, que la guía en el infierno. No, es su musa. usa. No, estamos hablando de la vida real. No, todavía no nos metemos a la obra literaria. Esta es la vida real. Claro, profesor, es su musa. Aquí, en la literatura medieval, aparece la idea de musa. ¿Qué es una musa? Los griegos decían que las musas eran diosas, que te inspiraban. Por ejemplo, si querías hacer un cuadro, tenías que esperar que las diosas musas, ¿no? Se metan a tu cuerpo y a partir de ello crear, ¿no? Como un epiléptico. Eso creían los griegos. Pero en la época medieval no. Decían, no, las musas son diosas. No, perdón, las musas son inspiraciones que uno tiene. Hoy en día nos hemos quedado con ese concepto, ¿no? De que musa es la persona lejana que nos inspira. La musa de Dante se llama Beatriz y su obra más importante es la Divina Comedia. El otro italiano, porque estamos en el Trecento italiano, Giovanni Boccaccio. Y su musa es María de Aquino. Aquí está, María. Y él escribe el Decamerón. El Decamerón son historias subidas de tono, ¿no? Es para gente adulta, pues, es para gente adulta. Francesco Petrarca. Escucha y aprende, ¿eh? Francesco Petrarca es el padre del humanismo. Francesco Petrarca es el padre del humanismo. Y su musa se llama Laura de Noves. Su obra más importante es Epístolas. Me estaba olvidando, por si alguno está anotando. Giovanni Boccaccio es el padre de la literatura moderna. Ya, repito, él es el padre de la literatura moderna, Giovanni Boccaccio. Los tres son monstruos de la literatura italiana. Pero el más conocido es el señor Dante Alighieri. También tenemos el Dolce Estilo Nuovo, ¿no? Estamos, ojo, en el medievalismo italiano. ¿Qué es el Dolce Estilo Nuovo? Está en italiano. ¿Quién lo puede traducir al castellano? Está fácil, ¿eh? Dulce estilo nuevo. Dulce Estilo Nuevo. Profesor, si dicen que es dulce estilo nuevo, quiere decir que hay un estilo viejo. Sí, el estilo viejo era el estilo de los romanos, el estilo de los griegos. Ese era un estilo viejo. Profe, ¿y a qué se refiere con estilo viejo? O sea, contar hazañas, contar historias de pueblos, de matanzas. Los italianos decían, pero ¿por qué contar historias como la Ilíada y la Odisea? O como Edipo Rey, donde la gente se quita los ojos. O como en la Orestiada, donde matan a tu madre. ¿Por qué no cambiamos de estilo? ¿Por qué no contamos cosas hermosas? ¿Por qué no contamos lo que el ser humano tiene dentro? Y empiezan a hablar de la mujer. Empiezan a hablar del amor. Y si juntas amor más mujer, salen temas muy románticos. Por eso te digo, o por eso se dice, que el idioma del amor es el italiano. El idioma del amor dicen que es el italiano. El más romántico es el italiano. Claro, y tiene razón, porque los italianos fueron los primeros que dijeron, ya no hay que hablar de guerras, como lo hacen los latinos o como lo hacen los griegos. Hay que hablar de cosas más hermosas. Hay que hablar del amor y hay que hablar de la mujer. Es por eso que aparece aquí la idea de musas. Mira, Dante
Dante y su musa Beatriz, Boccaccio María, Petrarca Laura. ¿Y por qué, profe? Antes no había musas, y estoy seguro que antes sí había musas, pero no le prestaban atención. ¿Ah? Nuestro amigo Astete dice, profesor, ¿no era el francés? Sí, también se le considera al francés, algunos dicen que el francés es la lengua del amor, que es diferente. No, una cosa es lenguaje, otra cosa es lengua. Al francés le dicen que es la lengua del amor. Listo, estos dos son los dos movimientos más importantes en la literatura del medievalismo italiano. El Dolce estilo nuevo y el Trecento italiano. Y si te das cuenta, en ambos está Dante Alighieri, mire. En el Dolce estilo nuevo está Dante Alighieri y su amigo Guido Cavalcanti. Ya sabes que es el Dolce estilo nuevo o dulce estilo nuevo. Es proponer nuevos temas, hablar por primera vez de algo nuevo. Y en este caso lo nuevo es el amor y la mujer. Dedicarle poemas. O sea, profesor, aquí por primera vez se hace poemas abiertamente a la mujer. Sí. Por primera vez decimos que las mujeres, ¿no?, se merecen poemas. Por primera vez hacemos que una mujer se estremezca con las palabras. ¿Gracias a quién? A los italianos. A mi amigo Dante Alighieri. Vamos a hablar de Dante. 1265-1321. El señor Dante Alighieri. Y Dante Alighieri estaba metido en todo, en política, en religión, tiene libros de lingüística, libros de derecho. Es un tipo muy nutrido, muy culto, Dante Alighieri. Por favor, le pedimos a un alumnito, Sandro Rojas, ¿nos podría leer por favor el primer párrafo? Un ratito, por favor, ahorita vengo. Un ratito. Ya, va a cerrar su juego, ya va a cerrar su juego un ratito. Vamos a esperar que cierre su juego nuestro amigo Sandrito. Ya está. Ahora sí, Sandro. Ya se, profe, ya puse pausa. A ver, Sandro. Dale. Profe, pero ahorita no se va a cerrar el Zoom. No, se alcanza tiempo. Faltan 3 minutos. Leo, profe. Sí, sí. Dante Alighieri, biografía. Fue poeta, prosista, teórico de la literatura, filósofo y pensador político italiano. Está considerado como una de las personalidades más distinguidas de la literatura universal, apreciado por su espiritualidad y por su profundidad intelectual. Es también conocido como el poeta supremo. Gracias, hijo. Muy bien, Sandro. León, por favor, el siguiente párrafo, hijo. Nació en Florencia en el seno de una familia que pertenecía a la pequeña nobleza. Su madre murió cuando todavía era pequeña y su padre al cumplir los 18, el suceso más importante de su desdicha juventud, según su propia revelación, fue conocer en el año 1274 a Beatriz, la mujer a quien amó y que exaltó como símbolo supremo de la gracia divina, primero en la vida nueva, 1294, y posteriormente en su obra maestra, La Divina Comedia. Muy bien, gracias. O sea, nos dan a entender que nuestro amigo Dante Alighieri era de una familia de clase media, ¿no? Es una persona muy culta y que su vida cambió radicalmente cuando conoció a alguien, ¿no? ¿Cómo se llama ese alguien que gira alrededor de Dante Alighieri? Beatriz. Beatriz. Muy bien, Beatriz. Y a Beatriz le va a dedicar 2 obras. La primera es Vita Nova, o La Vida Nueva, y La Divina Comedia. Esta es La Divina Comedia. Bueno, las partes más importantes de La Divina Comedia. Chicos, a ver, un ratito, vamos a poner esto por aquí. Ya está. Estos son algunos datos que tú tienes que manejar de La Divina Comedia. No te vayas a olvidar, tienes que saber el género épico, la especie, que es una epopeya religiosa aparte. Tiene 3 partes: infierno, purgatorio y paraíso. Y cada parte tiene 33 cantos, excepto el infierno, que tiene un prólogo.
33 más 1, 34. En total son 100 cantos. Chicos, si se corta, que coincida con el break. ¿Ya? Sabemos que el break es a la 1:50, pero vamos a adelantarlo un poquito. ¿Ya? Si se corta, volvemos a ingresar a los 10 minutitos. ¿Ya, chicos? Repito, se corta, volvemos a ingresar a los 10 minutos. Ya sabes, las tres partes, infierno, purgatorio y paraíso. El tema, el viaje de Dante por el inframundo. Toda la Divina Comedia no es otra cosa que el viaje de Dante por el mundo del inframundo, por ese espacio de muertos, de almas, de dolor, de sufrimiento. Mira, te he puesto aquí algunas imágenes que en el momento